Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast educativo. Hoy hablaremos de un tema fundamental para entender cómo se fue transformando nuestro país en la educación durante la Revolución Mexicana. El objetivo de este episodio es analizar cómo los cambios políticos, sociales y culturales derivados de la Revolución se reflejaron en el ámbito educativo y cómo dichas reformas sentaron las bases del sistema educativo moderno que hoy conocemos en México. A lo largo de este espacio abordaremos la importancia de leyes como la institución rudimentaria, los artículos constitucionales de 1917, el papel de la federación y la centralización de la enseñanza, así como los planes sexenales que dieron continuidad a la llamada revolución educativa. En este recorrido veremos cómo la educación pasó de ser un privilegio reservado a pocos a convertirse en un derecho garantizado por el Estado. Además, reflexionaremos sobre el impacto de estas políticas en la construcción de una identidad nacional, en la alfabetización de las comunidades rurales e indígenas y en la consolidación de un sistema escolar más inclusivo y democrático. Nuestro propósito es comprender que la Revolución Mexicana no solo transformó la política y la economía, sino que también abrió caminos para que la educación se convirtiera en un motor de justicia social y progreso. Durante la Revolución Mexicana se impulsaron cambios trascendentales en el ámbito educativo. Uno de los primeros fue la Ley de la Instrucción Rudimentaria en 1911 a 1912, cuyo fin era alfabetizar a los analfabetos e indígenas enseñándoles lo básico, que era la lectura, escritura y aritmética. Aunque sus alcances fueron limitados, abrió camino a la creación de escuelas rurales y a una visión más democrática de la educación. Después, con la Constitución de 1917 se estableció el artículo 3, que decretó que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria, mientras que el artículo 31 reforzó la obligación de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Estos principios marcaron un cambio radical al convertir la educación con un derecho garantizado por el Estado. Posteriormente, la federalización de la enseñanza, particularmente con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo José Vasconcelos, permitió que la educación dejara de ser responsabilidad local para convertirse en un proyecto nacional. Esto fue acompañado de la distribución de libros de texto gratuito, bibliotecas y un modelo educativo centralizado que buscaba formar identidad nacional. Finalmente, el plan sexenal impulsó la expansión de la educación primaria, la consolidación de las escuelas rurales y la formación de maestros, mostrando un esfuerzo sistemático para garantizar el acceso a la educación en todo el país. En conclusión, la educación durante la Revolución Mexicana fue un proceso complejo que buscó dar respuesta a las grandes desigualdades heredadas del porfiriato. Aunque no estuvo libre de limitaciones y tensiones entre el poder central y los estados, las reformas emprendidas en este periodo lograron sentar las bases de un sistema educativo más incluyente y equitativo. La Ley de Instrucción Rudimentaria simbolizó el primer paso hacia la alfabetización de los sectores más marginados, mientras que los artículos constitucionales de 1917 transformaron la educación en un derecho y en un deber. Con la creación de la SEP y la Federación de la Enseñanza se impulsó la expansión educativa en todo el país, acompañado de un proyecto cultural e ideológico que buscaba forjar identidad nacional. El impacto de estas políticas aún se percibe en la actualidad. El acceso a la educación básica, el carácter gratuito y laico de la enseñanza, así como los programas de alfabetización, son herencia directa de este periodo revolucionario. Reconocer estos antecedentes nos permite valorar que los derechos educativos de hoy fueron producto de luchas sociales y políticas que marcaron el rumbo de México. En suma, la Revolución Mexicana no solo cambió estructuras de poder, sino que también democratizó el acceso a la educación, sembrando las semillas de un México más justo y con mayores oportunidades para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la educación durante la Revolución Mexicana. Recordemos que la educación es una conquista social que debemos cuidar y fortalecer día con día. Soy Ani Robles y fue un placer compartir este tema con ustedes. Hasta la próxima.